Apreciados hermanos, buenas noches. Gracias por acompañarnos para el culto de esta noche de domingo. Sean cordialmente bienvenidos. Para empezar el culto, les invito a que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Señor, en esta hora, porque en tu infinita misericordia, Padre Santo, has cuidado de cada uno de nosotros durante este día y hasta este momento. Señor, iniciamos el culto de esta noche. Suplicamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos guíe y todo lo que hagamos durante esta hora, Señor, sea para honra y gloria de tu santo nombre. En especial, Señor, ponemos en tus manos a tu Hijo, el pastor Alejandro Medina, quien ha de exponer tu santa palabra. Guíale, Señor, y el mensaje que él trae para nosotros sea un mensaje de vida para vida. Acompáñanos, Padre Santo, y quédate con nosotros en el transcurso de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Alabemos el nombre de nuestro Dios con las estrofas del himno número 201, Canción del Espíritu.
Qué hermosas palabras de este himno que hemos escuchado y quizás también hemos cantado en esta hora. Para continuar, busquemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 31. San Mateo, capítulo 12, versículo 31. La palabra de Dios nos dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. En esta noche el mensaje está impartido por el pastor Alejandro Medina. El título del tema es La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pastor Medina, es su tiempo. Muchas gracias, buenas noches a todos, apreciados hermanos que nos están viendo. Este es un tema que en diversas ocasiones se presenta o se pregunta en la iglesia cuando pues la Biblia, Espíritu Santo, voy a compartir mi presentación y quiero decirles que en diversas ocasiones cuando yo empezaba a leer la Biblia me pregunté qué quería decir Jesús con eso. Cuando la Biblia se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo. De por sí, el tema del Espíritu Santo, muy poca gente lo aborda de vez en cuando y se presta para eh, pues mucha especulación. Y a algunos les cuesta mucho trabajo entender el tema de la Trinidad. Es más fácil atacarlo, rechazarlo y empezar a decir algunas declaraciones muy atrevidas al respecto. Pero miren, todo nace de esta parte de las escrituras en Juan 16:8, que me voy a permitir leer acerca del Espíritu Santo. Dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador, y aquí utiliza esta palabra, el consolador, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice la palabra de Dios aquí varias verdades. En primer lugar, cuando el Señor Jesús se fue, les dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya. Mire, qué interesante, ¿no? Dice, lo mejor es que yo me vaya. Cuando uno podría pensar, no, pues es que, ¿por qué Jesús no se quedó más tiempo? Eh, Porque entonces vendría el ministerio del Espíritu Santo, a quien aquí se traduce como el consolador. Ahora vamos a ver el origen de esta palabra. Si no me voy, el consolador no viene a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y él dijo, pero si yo me voy, voy a enviar al Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver entonces primero la palabra que se traduce por consolador es parácletos. Acá la puse yo en el idioma que se escribe, el famoso griego. Y esta palabra parácletos tiene dos, está dividida en dos. Es para, la preposición para, que quiere decir al lado de, junto a, y el verbo caleo. Este cletos quiere decir caleo, parácletos. Es la traducción. Luego hay un himno ahí donde luego aparece con parácletos. Y aquí esta palabra es una preposición para, que es al lado de, junto a, en griego. Por eso pues, se forman algunas palabras todavía en español, para psicología y todos esos términos que aparecen adjuntos, con conceptos adjuntos. Y el verbo caleo, aquí kletos, viene de caleo, que es llamar, llamar. Así que si nosotros hacemos una traducción se traduce por consolador en castellano, pero
A mí nunca me ha gustado esa traducción y sí da la idea, pero se queda muy corta. La idea básica es de uno que está al lado para llamar. Es decir, el que está al ladito para, te está llamando, te está insistiendo, te está exhortando, ¿no? Y él dijo que cuando nosotros nos fuéramos, iba a dejar otro paráclitos. ¿Qué quiere decir esto? Que él también es una especie de paráclitos, es decir, una especie de personaje que está a nuestro lado para llamarnos, para invitarnos, para que nosotros seamos transformados. Así es que el Espíritu Santo, dice la Biblia, es un consolador, un paráclitos, y dice la Biblia que nos convence de tres cosas. Nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. ¿Qué significan esas tres cosas? Es decir, está al lado nuestro como una especie de voz de la conciencia para estar insistiendo en que estamos mal. El Espíritu Santo nos convence de que estamos en pecado, que estamos mal, de que estamos cometiendo errores. Cuando alguien es convencido por el Espíritu Santo de que del pecado, de su situación espiritual mala, la gente dice, el problema soy yo. Y este es una obra del Espíritu Santo. Cuando tú te dejas convencer por el Espíritu Santo, simplemente le echas la culpa a otros. Le echas la culpa a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a la iglesia, al pastor, a la asociación, y ya buscas culpables por todos lados. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos convence de que nosotros somos los responsables, que nosotros estamos mal. Y entonces uno busca el arrepentimiento. Cuando alguien viene a la iglesia y dice, es que yo estoy mal, pastor, ahí está la obra del Espíritu Santo. Pero después el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos convence de justicia. Después de mostrarnos la salvación, el Espíritu Santo nos convence de que hemos sido perdonados y justificados por la fe. Qué difícil es para mucha gente dejarse convencer por el Espíritu Santo de esto. Yo he conocido gente en la iglesia adventista que cree que Dios no la ha perdonado, que está convencida de que Dios no la perdona. Está hablando de la iglesia adventista, está hablando de otros. Y que cree que tiene que hacer algo sobrenatural para que Dios la perdone. Falso. El Espíritu Santo nos convence de que estamos mal y el Espíritu Santo nos convence de que una vez que nosotros nos hemos arrepentido, el Señor nos ha perdonado. Es decir, nos convence de que hemos sido justificados por la fe. Y en tercer lugar, dice, nos convence de juicio, es decir, de que seremos salvos en Cristo Jesús cuando Él venga en las nubes de los cielos. Esa convicción es algo extraordinario. Saber que el Señor te ha perdonado, saber que has sido justificado y saber que en el futuro seremos salvos en Cristo Jesús es una obra del Espíritu Santo. Él nos convence. Ahora bien, en esa misma tesitura, unos capítulos antes, dijo el Señor, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Qué curioso, ¿eh? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Cualquier cosa que uno diga, incluyendo una blasfemia, que aquí se entiende por una palabra que insulta o niega al propio Señor, será perdonada, imagínense, ¿no? Todo pecado. El Señor nos perdona todo pecado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cuando yo era jovencito me preguntaba esto, ¿qué querrá decir la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Acaso es una especie de insulto? ¿Acaso es una especie de declaración contraria al Espíritu Santo? ¿Qué querrá decir eso?
Y entonces cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Qué interesante. ¿Eh? Aquí tiene que ver con la misma frase del pecado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Yo me pregunté varias veces, ¿qué querían decir estas palabras? Blasfemar, hablar contra el Espíritu Santo. Imagínate contra Jesús y pues contra el Espíritu Santo. No. ¿Por qué? Porque más adelante dice, bueno, a ver si más, un poquito más atrás, habla el Señor acerca de la señal de Jonás en Mateo 12, 39 al 42, justo antes. Cuando uno lee la Biblia en sus contextos, es más fácil entender las escrituras para no andarla alterando. Y unos versículos antes, fíjese, aquí estamos en 12, 31 y 32, cuando habló de la blasfemia del Espíritu Santo. Y un poco adelante, perdón, dije antes, este relato. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Cuando Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, como Jonás, perdón, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, este es el punto, por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur, el otro ejemplo, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. ¿Qué está queriendo decir el Señor con esta comparación? Primero mencionó sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahora dice que todo pecado le será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahora pone el ejemplo de la señal de Jonás, porque dice que le están demandando una señal. Y dice, sí, claro que sí les voy a dar una señal, pero la señal va a ser de Jonás. Y entonces él dice, no es ningún milagro, ninguna, ninguna acción, sino es una declaración. Dice, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Señor en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aquí viene el vínculo con el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, los hombres de Nínive se levantaron en el día del juicio con esta generación y la condenaron porque ellos se arrepintieron. ¿Cuál es la característica de los ninivitas? Que ellos se arrepintieron. Y dice la palabra de Dios, y la reina del sur, que también era una pues reina pagana que fue a visitar a Jesús, la reina de Saba, aquí le ponen la reina del sur, Saba, sur, dice la Biblia, se levantará en el juicio con esta generación, porque ella vino de los confines de la tierra y escuchó, otro elemento muy importante. Primero, arrepentirse, luego escuchar. ¿Cuál es la demanda que Jesús está haciendo aquí con los fariseos y los escribas y fariseos? Pues que ellos no lo escuchan y no se arrepienten. Ese es el punto. Están demandando una señal. Sí, claro, les voy a dar una señal. La señal es Jonás. Y con los ninivitas, que no eran creyentes, se arrepintieron y aceptaron la palabra de Dios. Pero ustedes no la aceptan. Y la reina del sur dice que tampoco era creyente, vino desde lejos y oyó la sabiduría de Salomón. Así que en esta frase, en esta parte, Jesús está comparando a los israelitas con los gentiles. Y Jesús dice que los ninivitas sí se habían arrepentido y que la reina de Saba o del sur
sí había escuchado a Salomón. Y esta parte aparece en el mismo capítulo en el que se está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues es no escuchar la voz de Dios, como los fariseos, que no querían escuchar la voz de Dios y Jesús les dijo, miren, los ninivitas sí se arrepintieron. La reina de Saba sí escuchó y obedeció, pero ustedes no quieren escuchar la voz de Dios. De modo que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en cerrar los oídos a su voz. Cuando tú cierras los oídos a la voz de Dios, no accedes, no puedes acceder a la salvación porque el Parácletos, es decir, el que está al lado para llamar, insistir, tú estás cerrando los oídos ahí. Y la palabra de Dios entonces dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar el arrepentimiento, no dejarte convencer por el Espíritu Santo que te está invitando, te está insistiendo, te está buscando. Y la blasfemia del Espíritu Santo es rechazar el arrepentimiento, que es el único camino para acceder a la salvación. Así que el pecador no confiesa los pecados y no escucha la voz del Espíritu Santo. El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es la que no se confiesa. Cuando una persona cierra sus oídos a la palabra de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios, pues está blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se deja convencer. Y dice la Biblia, pues como no confiesa el pecado, pues no se le va a perdonar. No deja que el Espíritu Santo lo convenza, pues ¿qué va a pasar? Que al final las cosas no terminarán bien. De ninguna manera terminarán bien. Y cuando eso sucede, pues uno prácticamente ha sellado su pacto ha sellado su camino de perdición. Yo recuerdo cuando empezaba, bueno, cuando todavía era un jovencito que andaba predicando la palabra de Dios por ahí. Me acuerdo muy bien que un, una vez fui a casa de un joven. Yo empecé a predicar muy jovencito, 15, 16 años, ya andaba yo dando estudios bíblicos. Y me acuerdo que fuimos a ver a un amigo mío de posición económica muy, pues media alta, ¿no? Clase media alta. Y él quería escuchar la palabra de Dios. Estaba desesperado. Había empezado a consumir drogas. Y fui a verlo. Y entonces me dice, quiero aprender de la Biblia. Enséñame. Y fui a su casa. Y entonces llegué a casa de él. Y empezamos a estudiar la Biblia invitó a su habitación. Y entonces llegó su mamá, muy preocupada, trató de mostrarme que no estaba de acuerdo con que yo estuviera estudiando la Biblia con su hijo. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Este, mi señora, le dije, usted se puede quedar a estudiar. Yo no le estoy enseñando nada malo a su hijo. Eh, y después llegó el papá muy molesto, y pues amablemente, pero con mucha firmeza me pidió que me retirara. El muchacho, mi amigo, le dijo, papá, déjame en paz, quiero aprender a estudiar la Biblia, quiero estudiar por mí mismo, déjame en paz. Y allí el padre le gritó muy feo delante de mí. Y en ese momento yo me puse de pie y le dije, yo creo que lo mejor es que me retire. Y me fui. Eh, pero me dio mucha rabia en el camino, me puse a llorar de ver cómo alguien le cierra los oídos al llamado de Dios, ¿no? Nunca supe más de este chico, no sé qué fue de él, no volví a verlo, a pesar de que vivíamos en la misma ciudad, yo fui por otro rumbo, pero ese momento fue determinante sin duda en su vida.
de poder, de poder escuchar, de tener la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Los papás le negaron esa oportunidad y él no siguió adelante, ya no nos buscamos y simple y sencillamente una familia cerró sus oídos a la voz del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando uno no quiere escuchar al Señor, cuando uno no quiere escuchar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios no lo va a convencer, el Espíritu de Dios no lo va a transformar y el Espíritu de Dios no lo va a convertir. Por eso el Señor dijo que es muy importante la labor del Espíritu Santo, porque te convence. También recuerdo un joven que igual en mis años mozos, yo daba estudios bíblicos con una familia y él llegó un día, se acercó, la madre del hogar le invitó a estudiar la Biblia. Ella insistía mucho, insistía que escuchara y él dijo, no, no me interesa, simple y sencillamente. Ahí está el elemento de decir no al Espíritu Santo. Después, la gente piensa que cuando dice, después estudio, piensa que tiene la vida comprada, piensa que en cualquier momento, que no le va a pasar nada, que no es su último llamamiento a la voz del Señor y que va a vivir el tiempo que ellos quieran. Incluso hay quienes piensan que van a ser eternos, porque ni siquiera piensan que un día van a pasar al descanso. Y dicen, más adelante, ah, sí, ojalá estés más adelante, ojalá llegues y ojalá estés vivo como piensas que vas a estar vivo, pero no necesariamente tiene que ser así. El punto es que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en no querer escuchar su voz y eso pues nos impide arrepentirnos, nos impide que el Espíritu Santo haga la obra de convencer de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Y con mucha tristeza también debo decir que cuando uno cierra los oídos a la voz del Espíritu Santo, pues no cree que Dios lo ha perdonado, no cree que Dios lo ha justificado. Va a la iglesia, puede ser que vaya a iglesia, algún hermano que vaya a la iglesia, pero pues él no cree que Dios, que él o ella sea salvo, porque no se deja convencer por el Espíritu Santo. Le parece que no, que bueno, pues voy a ir a la iglesia, pero pues yo no soy salvo. El Espíritu de Dios nos convence de eso. Nos convence también de juicio, es decir, que seremos salvos, que estaremos en el reino de los cielos con el Señor. Y cuando uno no cree en esas cosas, cuando no acepta la palabra de Dios y no acepta el ministerio del Espíritu Santo, es muy difícil acceder a la salvación y al proceso de transformación que el Señor tiene para nosotros. Esta noche yo les invito a todos ustedes a acercarse a Dios y a dejar que el Espíritu Santo haga su obra en todos ustedes, que los convenza de que están mal, los convenza de que necesitan a Dios, que los convenza de que han sido perdonados y los convenza de que serán salvos en el reino de los cielos. Dejen al Espíritu Santo hacer su trabajo y seguramente las cosas serán mejores en sus vidas. Que Dios les bendiga a todos esta noche y que todos hoy podamos acceder a la voz del Espíritu Santo y dejarlo obrar. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor, por este mensaje que nos ha dado en esta noche. Sin duda que es importante permitir que el Espíritu Santo obre en cada corazón. Para concluir el culto de esta noche, cantemos el himno número 203, Santo Espíritu, llena mi vida.
Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Hasta que Cristo otra vez. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir a Dios que nos ayude para que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias esta noche porque nos has permitido estudiar tu palabra y que podemos, Señor, aprender de la obra del Espíritu Santo. Te rogamos que cada uno de nosotros tenga un corazón dispuesto para que el Espíritu de Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Enséñanos a depender de ti, fortalécenos y bendice a mis hermanos que se han conectado en vivo y en diferido, y que tu presencia, Señor, los mantenga fieles. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Les deseamos que Dios bendiga a cada familia aquí representada en el inicio de esta semana. Que tengan buenas noches y un buen descanso. Gracias, feliz descanso. Gracias. Feliz inicio de semana. Gracias.